Hola gente de YouTube, sé que se preguntarán el por qué tengo el nombre de Steve y la skin de Alex, ni yo lo sé sinceramente xd. En fin gentecita, vamos a configurar el mundo y demás. Pero ahora explicaré que esta serie consistirá en derrotar a los tres jefes principales del Minecraft por así decirlo, que son el dragón del End, el Warden y el Wither. Lo trataré de hacer en esta versión y también trataré de conseguir la armadura de Netherite con una casa decente para terminar la serie. La serie será medio técnico, es decir, no será 100% en serio, pero tampoco será tomado a la ligera. Ya se creó el mundo y aquí me dedico a aplanar entre comillas la zona en donde fui generado para tener un punto de referencia más adelante, también tal o algo de madera ya que siempre es necesario al comenzar un buen survival. Ahora me dedico a crear una mesa de crafteo para hacerme un pico de madera que me servirá para recolectar piedra del suelo. También quiero avisar que va a ser normal los aumentos de velocidad ya que el video de por sí dura mucho, este video por ejemplo dura como 30 minutos y la mayoría de minutos son cosas irrelevantes que no aportan nada, así que voy a disminuir o quitar la velocidad en momentos concretos. Por ejemplo en este momento. Aquí me creo dos picos y una hacha de piedra, ya se van notando las mejoras y esto me serviría para seguir minando y conseguir más minerales aparte del carbón y la piedra. Minando, para que a las cosas no solo nos los quedemos mirando. Voy a recolectar madera ya que es tan necesario que es mejor que a uno le sobre a que falte. Aquí me doy cuenta de una cosa muy peculiar, sí gente, es un portal en ruinas y por supuesto esto significa que vamos a lootear el cofre como unos buenos piratas xd. Bueno, aquí ya me dedico más que todo a volver a mi punto de spawn, talar madera y conseguir lana de las ovejitas ya que pronto se va a hacer de noche. Además prefiero dormir a quedarme bajo tierra como seguramente a más de uno le ha sucedido. Creamos la cama y aprovechamos la madera obtenida para crear unos cofres. He decidido que voy a cortar fragmentos del video directamente ya que me parece muy molesto que tengan que ver prácticamente todo el video en velocidades altas porque no puedo comentar mucho. Por ejemplo aquí voy a picar y habrá una transición. Después de bajar varias capas encontramos hierro y pues quería mostrárselos ya que es algo importante en las series. También más adelante me dedico a bajar a la capa 16 en donde supuestamente se genera más hierro de lo normal, y bueno, hierro me viene bastante bien en estos momentos en los que estamos comenzando. No hay nada importante en la minería a excepción de esto jajajajaja. Bueno, ya regresaré con una toma que valga la pena. Aquí me sucede algo muy raro, estaba por salir a la superficie y no sé por qué me pongo a mirar de reojo a los lados y en el túnel que vieron hace unos segundos, como que hay algunos píxeles azules a lo que investigo y es lapislázuli, de locos la verdad. Pico en los alrededores por si acaso y esto también me sirve para despejar y ver a detalle el mineral como ahora. En este clip bajo hacia capas más profundas, para buscar diamantes y al final termino encontrando más lapislázuli. Ya había buscado diamantes a los alrededores, pero al no encontrar nada y ser básicamente minería a la nada decidí cortar esos fragmentos de video. Después de eso subí para crearme las primeras herramientas de hierro que nos va a servir para conseguir el lapislázuli. Picar lapislázuli con un buen pico es simplemente satisfactorio, confirmen en los comentarios aunque posiblemente lo vean 12 personas. Enseguida de eso bajo y repetimos el procedimiento, picar con el pico de hierro y extraer los materiales, así de sencillo y para toda la familia. Que se nos escapaba uno jajajajaja. Ya estamos saliendo a la superficie después de varios minutos de minería. Fuera de cámaras encontré un poquito de redstone que estaban a unos cuantos bloques del lapislázuli, el hierro que tenía lo cociné y me servirá para cositas en el futuro y conseguí algo de carbón que en mi opinión no es suficiente pero para estos momentos está decente. Como necesitamos muchos palitos, adornos, decoración y bloques me dediqué varios minutos a conseguir algo de maderita, aunque creo que me pase un poquito, no sé si sea tan necesario tanto material, pero supongo que me sirve y me ahorra molestias en un futuro cercano. Ahora que recuerdo uno puede farmear palos por esmeraldas con los aldeanos, si logro encontrar una aldea sin duda, explotaré al máximo los intercambios y el comercio de la aldea en general. Como estaba cerca del portal en ruinas y de paso tenía un pico de hierro pues piqué el bloque de oro del portal y también me llevé los bloques de magma por si acaso y el suelo del Nether para decoración, ya que a mi parecer son algo bonitos.
Aquí les muestro las cosas que recogí y que están en el cofre para que no perdamos el hilo del video. Ese pico de madera me lo estoy guardando de recuerdo, si bien para mí conservar el primer pico del mundo siempre me dio igual, esta vez lo conservaré por las risas jajajaja. Aquí me pasa algo bien curioso, lo que pasa es que mientras estaba por el río me aparece un ahogado con un tridente, hasta aquí todo normal. El problema es que yo voy a crearme un escudo a toda velocidad, ignorando que los mobs desaparecen a una cierta distancia, aunque si uno lo piensa la creación del escudo trae más cosas buenas que malas. Tan solo miren cómo me quedo observando el agua todo confundido jajajajaja. Todo muy XD de mi parte. Aquí me dedico a dormir ZZZ y más ZZZ para recuperar fuerzas y decidir de una vez por todas buscar una aldea, dejando mi lugar de nacimiento cuando empezamos el mundo, empiezo a dividir mis cosas entre mi personaje y el cofre por el hecho de que si muero intentando encontrar la aldea al menos no pierdo todas mis cosas, también por si logro encontrar una aldea y derrotar al dragón. Esto porque siempre al derrotar al dragón uno respawnea en el punto donde fue generado y siempre es bueno dejar un cofre con cosas que nos ayuden a seguir nuestro camino a una hipotética base que ya tengamos montada. Aquí las cosas están más ordenadas y ya recogí todo lo que voy a llevar al viaje para encontrar una aldea, esto para mí es más que suficiente. Ya era hora de comenzar el viaje, estaba bien equipado así que tenía la confianza de que no iba a morir en el intento y también decidí ir hacia donde apuntaba el portal para ubicarme de mejor forma por si volvía alguna vez. Aquí me dedico a alinearme hacia la dirección donde fuimos generados y después seguimos recto nuestro camino hasta encontrar una aldea para esclavizar aldeanos, digo ayudarlos en sus vidas. Ya aquí nos vamos, y los planes que tengo al estar en la aldea es hacer un trading hall de aldeanos que básicamente consiste en quitarles su libertad y tenerlos encerrados en una zona siendo zombificados una y otra vez para obtener descuentos de una esmeralda. Me gustaría crearme una casita de momento cuando lleguemos que nos sirva para guardar cofres y demás. Quiero avisar que es mi primera vez en toda mi vida editando en un programa de computadora, por eso la edición es simple, ni decir que se me complica mucho y varias veces cometo errores mientras edito, ni hablar de que me gaste todos mis ahorros en una laptop humilde ya que era para lo que me alcanzaba, cosa que me dificulta hacer los vídeos de buena manera y rápido ya que el programa que manejo para este equipo es pesado y da muchos bugs. Tampoco puedo editar en mi celular ya que solo tengo 2 GB de almacenamiento disponible y de esos 2 ocupo 1,5 y no puedo desinstalarlos por ser muy importantes, y al ser un celular de gama baja el KineMaster ni me abre. Así que no me queda más que darle duro a la edición en la PC e ir mejorando cada día, que es de eso de lo que trata también la vida. Los capítulos serán cada semana por falta de tiempo, también trataré de subir vídeos entre semana, ya sean 3 vídeos un lunes, miércoles, viernes y cada sábado el capítulo de la serie por ejemplo, siendo los vídeos entre semanas los más cortitos y los más fáciles de editar. ¿Se acuerdan cuando dije que el video original duraba 30 minutos? Pues pasa que con un solo video no basto así que usé otros vídeos que eran para otros capítulos y este resumen de media hora en estos momentos es un resumen de 2 horas y medio. ¿Soy yo eso es una aldea? Y sí, es una aldea en la que iría a toda velocidad a verla, por supuesto para quitarles sus cosas y quitarles sus cultivos como hacemos casi todos, ya ni hablar si estamos en creativo, lo que hacemos ahí ya no es ni medio normal jejejeje. Ya llegamos al final banda, quién sabe lo que se vendrá después, pero por este capítulo creo que es suficiente, espero que a la serie le den un apoyo enorme, aunque no lo vea nadie un like o un comentario cuenta un montón, nada mejor que terminar este capítulo echándonos una siesta, nos vemos y cuídense. Hasta la próxima.